¿Qué pasaría si a un multimillonario solitario, acostumbrado a vivir en un mundo de poder y riqueza, se le ofreciera algo que había olvidado hace mucho tiempo? ¿La verdadera conexión humana? Victor Ellsworth había conquistado el horizonte de Manhattan, pero no podía conquistar el silencio que lo atormentaba por las noches. A sus 50 años, dirigía un imperio inmobiliario valorado en miles de millones, poseía propiedades en 12 países y su nombre estaba grabado en la piedra angular de las direcciones más prestigiosas de la ciudad. Sin embargo, mientras observaba la puesta de sol sobre el río Hudson desde su ático, sintió el familiar peso del vacío asentándose en su pecho como una piedra. El escritorio de caoba que tenía detrás estaba impecable, organizado con precisión militar. 3 teléfonos estaban perfectamente alineados, uno para negocios, otro para emergencias y uno que nunca sonaba. Las paredes estaban adornadas con premios, fotografías de apretones de manos con alcaldes y gobernadores, y representaciones arquitectónicas de edificios que llevaban su nombre. Pero no había fotos familiares, ni recuerdos personales, ni evidencia de la existencia de Victor Ellsworth, el hombre, más allá de Victor Ellsworth, el magnate. Su reflejo en el escaparate mostraba a un hombre que había envejecido bien. Cabello, plateado peinado hacia atrás, mandíbula afilada, traje caro que le sentaba como una armadura. Pero sus ojos reflejaban un cansancio que ningún éxito podía ocultar. Eran los ojos de un hombre que lo había dado todo por todo y se había encontrado sin nada que importara. Sonó el intercomunicador. «Señor Ellsworth, su coche está listo». Víctor se ajustó la corbata y cogió su abrigo. Otra cena tardía. Otra comida en un restaurante vacío. Otra noche rodeado de gente que conocía su patrimonio neto, pero no su segundo nombre. Había hecho este trato hacía mucho tiempo. Contactos por control, amor por influencia, familia por fortuna. Casi todos los días se convencía de que valía la pena. Esta noche se pondrá a prueba esa convicción. A 5 kilómetros del centro, Emily Rodríguez se ataba las botas de trabajo por lo que parecía la milésima vez ese mes. A sus 28 años, ya había vivido 3 vidas de lucha, pero su espíritu permanecía inquebrantable. El espejo de su pequeño baño reflejaba un rostro que había aprendido a sonreír a pesar de todo. Ojos oscuros que denotaban determinación y compasión, manos con los callos del trabajo honesto y una postura que delataba a alguien que nunca había aprendido a rendirse. «Emily, mija, no tienes que trabajar esta noche», la llamó su madre desde la sala, con la voz cargada del acento de su tierra natal y el peso de la gratitud. «Ya casi es acción de gracias». «Las facturas no se toman vacaciones, mamá», respondió Emily, mirándose en el espejo una vez más. El uniforme del Golden Fork Diner no era glamuroso, pantalones negros y una camisa blanca abotonada que había tenido mejores días. Pero era un trabajo honesto, y Emily había construido su identidad sobre la base de la honestidad. Besó la frente de su madre, notando lo delgada que estaba María desde que comenzaron los tratamientos. El cáncer era un enemigo caro, y Emily lo había estado combatiendo con todas sus fuerzas. 3 trabajos, pequeños trabajos, y rezando para que su crédito no se desplomara antes de que la salud de su madre mejorara. «Estaré en casa a medianoche», prometió, cogiendo su abrigo. «Y mañana tendremos la mejor cena de acción de gracias que este apartamento haya visto jamás». El aire de noviembre le azotaba las mejillas mientras se apresuraba hacia el metro. En su bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje de su hermano menor. «No puedo ir para acción de gracias. Lo siento, Em. La situación es complicada». A Emily se le encogió el corazón, pero reprimió la decepción. Había aprendido pronto que la decepción era un lujo que no podía permitirse. Habría otros días de acción de gracias, otras oportunidades para que su familia dispersa se reuniera. Por ahora, tenía trabajo que hacer. El Golden Fork Diner había sido su santuario durante 3 años. No tenía mucho que ofrecer.
cabinas de vinilo rojo con lágrimas unidas con cinta adhesiva, una rocola que solo reproducía canciones de los 70 y luces fluorescentes que parpadeaban como ojos cansados. Pero era suyo de una manera que importaba. Los clientes habituales sabían su nombre, el cocinero la protegía de los clientes difíciles, y el turno de noche le pagaba lo justo para seguir recibiendo los medicamentos de su madre. Mientras se ataba el delantal detrás del mostrador, Emily se permitió un momento de gratitud. Tenía trabajo, su madre seguía luchando, y mañana, aunque fueran solo ellas dos, se tendrían la una a la otra. En el mundo de Emily, eso era suficiente para celebrar. Ella no sabía que esa noche su mundo chocaría con alguien que tenía todo lo que ella alguna vez había soñado y nada de aquello sin lo cual quisiera vivir. El chófer de Víctor le había sugerido el sitio de siempre, un restaurante de lujo en Midtown, donde los camareros sabían que debía sentarlo en la mesa de la esquina y nunca lo molestaban con charlas triviales. Pero esa noche, algo lo hizo redirigir al Golden Fork Diner. Quizás fue la forma en que el neón parpadeaba bajo la lluvia, o la cálida luz que se derramaba sobre la calle vacía, o quizás simplemente el cansancio que le producía otro día, siendo Victor Ellsworth director ejecutivo, en lugar de Victor Ellsworth ser humano. La campana de la puerta sonó al entrar, y al instante se sintió demasiado elegante. Su traje de $1000 destacaba como un pavo real en un gallinero, atrayendo miradas curiosas del puñado de comensales nocturnos dispersos por el restaurante. Estuvo a punto de darse la vuelta, pero algo lo detuvo. Quizá fuera el olor a comida auténtica, o la sensación de que el lugar parecía más habitado que diseñado. «Siéntate donde quieras», dijo una voz detrás del mostrador. Víctor se giró y la vio por primera vez. Emily estaba rellenando la cafetera, con movimientos eficientes y elegantes, a pesar del evidente cansancio en sus hombros. Cuando ella levantó, la vista y sus miradas se cruzaron. Sintió algo que no había experimentado en años, la simple conexión humana de ser visto, no por lo que poseía, sino por quién era en ese momento. «¿Está bien el reservado de la esquina?», preguntó, tomando un menú y una cafetera. «Perfecto». Mientras lo conducía a la mesa, Víctor notó las pequeñas cosas que hablaban de su carácter. La forma en que movía una silla para que un hombre mayor pudiera pasar más fácilmente, como recordaba que a la mujer de la cabina 3 le gustaba la crema extra. La preocupación genuina en su voz cuando le preguntó al camionero en el mostrador sobre su largo viaje a Denver. «¿Café?», preguntó Emily, llegando a su mesa con una sonrisa que pareció iluminar el rincón oscuro. «Por favor». Víctor la observó mientras servía, notando la pequeña cicatriz en su nudillo, la precisión con la que se movía a pesar de trabajar en un turno claramente largo. «Gracias». «No hay problema. ¿Sabes lo que quieres o necesitas un minuto?». Había algo en su tono. No la cortesía ensayada de los restaurantes caros, sino una atención genuina, como si su respuesta realmente le importara, como si fuera más que un cliente. «Más en su sección, ¿qué me recomienda?». El rostro de Emily se iluminó. «¿En serio? El pastel de carne está fatal, pero no le digas al cocinero que lo dije. El sándwich de pavo está bastante bueno, y el pastel de manzana». Se inclinó con aire conspirador. «El cocinero lo hace él mismo y lleva 20 años perfeccionando la receta». Víctor se encontró sonriendo, de verdad, por primera vez, en semanas. Sándwich de pavo y pastel de manzana. Mientras Emily se alejaba, Víctor se dio cuenta de que la estaba observando. No como había aprendido a evaluar a las personas, por su utilidad, sus conexiones, su potencial para su imperio, sino simplemente porque era interesante. Había algo en ella que lo atraía, una combinación de fuerza y amabilidad que casi había olvidado que existía. Cuando ella regresó con su comida, Víctor hizo algo que rara vez hacía. Inició una conversación. «¿Turno largo?», preguntó. «Todos». «Lo son», respondió Emily sonriendo. «Pero no me quejo. El trabajo es trabajo, ¿sabes?». «Lo sé». Y, sorprendentemente, lo sabía.
Casi había olvidado lo que se sentía trabajar por algo más allá de la siguiente adquisición, el siguiente acuerdo, el siguiente cero en su patrimonio. «No eres de por aquí», observó Emily sirviéndole café de nuevo. «O sea, estás aquí, pero no estás aquí, si es que eso me explico». Víctor hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Qué te hace decir eso?» «La forma en que estás sentado. Como si estuvieras esperando que algo pase, o que alguien te encuentre. Además, ese traje probablemente cueste más de lo que gano en 3 meses». Su honestidad era cautivadora. En el mundo de Víctor, la gente le decía lo que creía que quería oír. Emily le contaba lo que veía y de alguna manera eso le parecía revolucionario. «Eres muy observador. Es parte del oficio. Atiendes a suficiente gente y aprendes a leerla. Todos tienen una historia, ¿sabes? La tuya está escrita en seda italiana». Víctor se rió y el sonido lo sorprendió. «¿Cuál es tu historia?» La sonrisa de Emily se desvaneció por un instante, pero se recuperó rápidamente. «Oh, no soy nadie especial. Solo una camarera intentando llegar a fin de mes. Dudo que eso sea cierto». Había algo en su voz. No el interés depredador de alguien que busca ventaja, sino genuina curiosidad. Emily se encontró demorándose en su mesa más de lo debido, enfrascada en una conversación que parecía más real que cualquier otra que hubiera tenido en meses. «¿Y tú?», preguntó. «¿Cuál es tu historia?». Víctor consideró su respuesta habitual. El discurso de ascensor sobre su empresa, sus logros, su éxito. En cambio, se encontró diciendo, «Ya no estoy seguro de tener uno». La honestidad de su respuesta flotaba en el aire entre ellos. Emily estudió su rostro, viendo más allá de la ropa cara y la apariencia refinada algo que reconoció: soledad. Era una mirada que había visto en su propio espejo en los días más difíciles, cuando el peso de cuidar a su madre y trabajar en múltiples empleos amenazaba con destrozarla. «Todos tenemos una historia», dijo con dulzura. «A veces simplemente olvidamos cómo contarla». Su conversación fue interrumpida por la llegada de una niña, de unos 7 u 8 años, con los ojos oscuros de Emily y una sonrisa desdentada. Irrumpió en la puerta del restaurante con la energía de quien hubiera estado esperando este momento todo el día. «Em, adivina qué dijo la señora Patterson sobre mi dibujo». La actitud de Emily se transformó por completo. La máscara profesional que usaba para los clientes se desvaneció, reemplazada por algo que Víctor nunca antes había visto: amor puro e incondicional. «Sofía, ¿qué haces aquí, cariño? ¿Dónde está mamá? Está en el coche con el tío». «Carlos, vinimos a recogerte temprano porque mañana es Acción de Gracias y mamá dice que tenemos que preparar el pavo esta noche o no estará listo a tiempo». Víctor observó el intercambio con fascinación. Emily se arrodilló a la altura de Sofía, apartándole un mechón de pelo del rostro con una ternura que le dolía el pecho. Esto era lo que había extrañado todos estos años. Esta conexión, este amor inmediato y abrumador, que no pedía nada a cambio. «Sofía, él es un...». Emily se dio cuenta de que no sabía su nombre. «Víctor», añadió, poniéndose de pie y extendiéndole la mano a la niña. «Mucho gusto en conocerte». Sofía le estrechó la mano solemnemente y luego se volvió hacia Emily. «¿Vendrá a cenar mañana?» «Ay, cariño, no. El señor Víctor es solo un cliente. Probablemente tenga su propia familia para pasar el día de Acción de Gracias». «¿Y tú?», preguntó Sofía, volviéndose hacia Víctor con la franqueza que solo los niños poseen. La pregunta golpeó a Víctor como un puñetazo. Miró a la niña, el rostro preocupado de Emily, la calidez que los rodeaba incluso en ese humilde restaurante, y se dio cuenta de que los envidiaba. Envidiaba su conexión, su evidente amor mutuo, la simple alegría de estar juntos. «No», dijo, en voz baja. «No lo sé». El rostro de Sofía se arrugó de compasión. «Qué triste. Nadie debería estar solo en Acción de Gracias.
A Emily se le partió el corazón al ver el dolor reflejado en el rostro de Víctor. Llevaba años leyendo a la gente, y podía ver que bajo su refinado exterior se escondía un hombre que había construido muros tan altos que había olvidado que había un mundo más allá. Sofía, ve a decirle a mamá que saldré en 5 minutos. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Sofía salió corriendo, no sin antes volverse hacia Víctor. Espero que encuentres a alguien con quien cenar. Emily la vio irse, y luego se volvió hacia Víctor. Tiene razón, ¿sabes? Nadie debería estar solo en acción. ¡De gracias! Víctor esbozó una sonrisa. Ya me he acostumbrado. Eso no lo hace correcto. Había algo en la voz de Emily que hizo que Víctor la mirara con más atención. Ella lo observaba con una expresión que él no podía descifrar. En parte compasión, en parte determinación y algo más que no podía identificar. ¿Quieres cenar con nosotros? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío a todo lo que Víctor creía saber sobre el mundo. Emily estaba sonrojada, como si ella tampoco pudiera creer lo que había dicho, pero no se retractó. Lo siento, ¿qué? Mañana. Cena de acción de gracias. ¿Quieres cenar con nosotros? La voz de Emily sonó más fuerte, más segura. Bueno, sé que no nos conoces, y probablemente sea raro, pero pareces una buena persona, y todos merecemos tener un lugar a donde ir en acción de gracias. Víctor la miró fijamente, con la mente acelerada. Esta mujer, esta desconocida que desconocía por completo su riqueza, su poder y su vida cuidadosamente construida, lo invitaba a su casa, a su familia, no por lo que pudiera hacer por ella, sino porque veía algo en él que necesitaba sanación. Eso es muy amable de tu parte, pero no podía imponerme. No eres una molestia si te invitan. La sonrisa de Emily era amable pero decidida. Mira, no conozco tu historia, pero conozco esa mirada. Es la misma que veo en el espejo en mis peores días. Nadie debería sentirse así solo, y menos en acción de gracias. Víctor sintió que algo se quebraba en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró y vio dolor en lugar de oportunidad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le ofreció algo sin esperar nada a cambio? Ni siquiera sé tu apellido. Rodríguez. Emily Rodríguez. Y esa era mi hija, Sofía. Mañana vendrán mi mamá, quizá mi hermano si puede venir, y mi tío Carlos. Nada especial, solo familia, familia. La palabra impactó a Víctor como una revelación. Había pasado tantos años construyendo su imperio que había olvidado lo que se sentía pertenecer a un lugar, ser deseado por algo más que su firma en un contrato. Debería mencionar, continuó Emily, que no tenemos mucho. Es solo un apartamento pequeño y el pavo probablemente estará seco, y Sofía te hablará hasta por los codos de su clase de arte. Eso suena perfecto. Las palabras salieron antes de que Víctor pudiera detenerlas. El rostro de Emily se iluminó de genuino placer, y Víctor se dio cuenta de que acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo. ¿En serio? ¿Vendrás? Si estás seguro, no es mucha molestia. No hay problema. De hecho, será genial conocer a alguien nuevo. A Sofía le encanta conocer gente nueva, y mamá siempre cocina demasiado. Emily cogió una servilleta y garabateó una dirección. ¿A las 4? Y no te arregles demasiado. Vamos bastante informales. Víctor tomó la servilleta y se quedó mirando la dirección escrita con la cuidadosa letra de Emily. ¿Estás segura? Estoy seguro. La vida es demasiado corta para pasar. Las vacaciones solo. Mientras Emily recogía sus cosas y se dirigía a la puerta, Víctor estaba sentado en el comedor vacío, sosteniendo una servilleta con una dirección que bien podría haber sido la de coordenadas de otro universo. Acababa de aceptar pasar acción de gracias con una familia que no conocía, en un apartamento que probablemente costaba menos que la cuota mensual de su coche, comiendo comida preparada por gente que no sabía que podía comprar todo el edificio sin mirar su cuenta bancaria. Posiblemente fue la cosa más loca que había hecho en su vida. También fue la primera cosa que lo emocionó de verdad en años.
Víctor pasó las siguientes 24 horas en un estado de anticipación nerviosa que no había experimentado desde su primer gran acuerdo. Se encontró de pie en su vestidor, contemplando filas de trajes caros y zapatos italianos, tratando de averiguar cómo vestirse para una cena familiar de Acción de Gracias en un mundo que nunca había visitado. Todo le parecía mal. El Armani era demasiado formal, el Brunello Cucinelli demasiado obvio, el Tom Ford demasiado elegante. Finalmente, se decidió por un sencillo suéter azul marino y unos vaqueros oscuros, probablemente el atuendo más informal que había usado en público en una década. Incluso entonces, estaba seguro de que parecía alguien disfrazado con ropa normal. Pasó una hora en la floristería, rechazando arreglos elaborados que superaban el presupuesto semanal de comestibles de la mayoría de la gente. Finalmente, se decidió por un sencillo ramo de girasoles. Emily le había parecido alguien que apreciaría su alegre sinceridad. También se detuvo en una panadería y compró un pastel que, según le aseguró el panadero, era igual que el que hacía la abuela. Mientras su chofer conducía por barrios cada vez más desconocidos, Víctor se cuestionaba todo. ¿Qué hacía? ¿De qué hablaría con esa gente? ¿Cómo se puede conversar con una familia cuando la propia lleva 20 años muerta? El edificio donde vivía Emily era justo lo que esperaba. Una modesta estructura de antes de la guerra, con ladrillos desgastados y escaleras de incendios que zigzagueaban por la fachada. Era el tipo de edificio que su empresa podría haber comprado, renovado y revendido por 3 veces su valor actual. En cambio, era el hogar de familias como la de Emily, personas que medían la riqueza en amor, no en dinero. Víctor subió 3 tramos de escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. En el tercer piso, oyó voces y risas que salían de detrás de una puerta marcada como 3B. Se quedó allí un momento, escuchando los sonidos de una familia preparándose para la celebración, y casi se dio la vuelta. Entonces, escuchó la voz de Sofía. «Mamá, ¿crees que realmente vendrá?» «Eso espero, mija. Parecía que necesitaba un lugar donde estar». Víctor llamó antes de poder cambiar de opinión. La puerta se abrió y apareció Emily, con un sencillo vestido azul que resaltaba sus ojos y un delantal cubierto de harina. Su rostro se iluminó al verlo. «Víctor, ¿viniste?» «Traje flores», dijo, sintiéndose de repente como un adolescente torpe. «¿Y pastel?» «Son preciosas, gracias». Emily aceptó las flores con sincero placer. «Pasen, pasen. Espero que tengan hambre». Víctor entró en el apartamento y al instante se sintió envuelto por una calidez. No solo la calidez física de los radiadores recalentados, sino algo más profundo. La calidez de un hogar donde la gente realmente vivía, amaba y pertenecía. El espacio era pequeño pero impecable. Muebles desparejados, cuidadosamente colocados, fotos familiares cubrían cada superficie disponible, y el intenso aroma a pavo y especias tradicionales impregnaba el aire. No se parecía en nada a su ático, con sus muebles de diseño y su perfección estéril, y era todo lo que nunca supo que le faltaba. «Sofía, ven a conocer a nuestra invitada». Sofía salió de la cocina, luciendo un vestido que, sin duda, era su mejor vestido, con el pelo recogido en trenzas cuidadosamente atadas con cintas amarillas. Se acercó a Víctor con la solemnidad de quien cumple una tarea importante. «Hola, señor Víctor. Me alegra que haya venido. Mamá temía que fuera demasiado elegante para nosotros». «Sofía». Las mejillas de Emily se sonrojaron. «No pasa nada», dijo Víctor, arrodillándose a la altura de Sofía. «Me preocupaba no ser lo suficientemente elegante para ti». Sofía rió. «¡Qué tontería! Nadie es demasiado elegante para Acción de Gracias. Sofía, ¿por qué no le muestras a Víctor tus dibujos mientras yo reviso el pavo?» Sofía tomó la mano de Víctor con la confianza de quien nunca había aprendido a dudar de su bienvenida. Lo condujo a una pequeña mesa llena de materiales, de arte y papel con dibujos a crayón. «Esta es mi familia», dijo,
señalando un dibujo de monigotes tomados de la mano. Esa es mamá, y esa soy yo, y esa es la abuela, y ese es el tío Carlos, y señaló una figura coloreada de amarillo brillante. Es la persona radiante, la persona del sol. Mamá dice que todos necesitamos sol en nuestras vidas, así que dibujo personas con sol para todos los que parecen tristes. Víctor miró el dibujo con un nudo en la garganta. ¿Me veo triste? Sofía lo consideró seriamente. Un poco, pero no tanto como ayer. Creo que ya estás mejorando. Antes de que Víctor pudiera responder, una anciana salió de la cocina. Era pequeña y frágil, pero su mirada era penetrante y amable. Debía ser la madre de Emily. Mamá, él es Víctor. Víctor, ella es mi madre, María Rodríguez. María. Se acercó a Víctor con la gracia de quien ha aprendido a medir el carácter rápidamente. Observó su rostro un instante y luego asintió con aprobación. Tienes una mirada amable, dijo en un inglés con acento. Emily tiene buen instinto para la gente. Gracias por invitarme, señora Rodríguez. Su casa es preciosa. Por favor, llámame María. Y esta no es mi casa. Es la de Emily. Ella paga el alquiler, compra la comida, la embellece. Yo solo vivo aquí y trato de no causar problemas. Víctor captó la mirada de suave reproche que Emily le lanzó a su madre, y lo comprendió de inmediato. Esta era una familia que había pasado por momentos difíciles, donde los roles se habían invertido y las responsabilidades se habían transferido. Emily no era solo una hija, era proveedora, cuidadora, un pilar de fortaleza para todos los que dependían de ella. Emily me dijo que trabajas en el sector inmobiliario, continuó María, acomodándose en un sillón desgastado que claramente era su lugar favorito. Sí, debe ser muy diferente de lo que hace Emily. Víctor miró a Emily, que se movía afanosamente por la cocina, revisando varios platos y poniendo la mesa. Muy diferente. Pero respeto mucho lo que hace Emily. Se necesita mucha habilidad para hacer que la gente se sienta bienvenida. María sonrió. Sí, así es. Emily siempre ha sido buena en eso. Incluso de pequeña, traía a casa gatos callejeros y niños perdidos. Tiene un corazón que no puede alejarse de quien necesita ayuda. Como si la conversación lo hubiera convocado, la puerta se abrió y entró un hombre de unos 30 años, que llevaba una botella de vino y tenía una expresión tímida. Lo sé, llego tarde, pero traje vino y ya estoy aquí, así que nadie puede quejarse. ¡Tío Carlos! Sofía se abalanzó sobre el recién llegado, quien la alzó en un abrazo de oso. Ahí está mi sobrina favorita. ¿Cómo está mi niña? Soy tu única sobrina. Tío, por eso eres mi favorito. Emily hizo las presentaciones y Carlos estrechó la mano de Víctor con el apretón firme de alguien que trabaja con sus manos para ganarse la vida. Así que tú eres el chico al que Em invitó a cenar. Menos mal. Siempre trae perros callejeros a casa. ¡Carlos! Emily le dio un manotazo con un paño de cocina. Es broma. Más o menos. Carlos le sonrió a Víctor. Pareces bastante normal. Rico, pero normal. ¿Cómo sabes que soy rico? Tu reloj cuesta más que mi coche. Pero bueno, los ricos también necesitan pavo, ¿no? Víctor se encontró riendo a pesar de los nervios. Carlos tenía la confianza natural de alguien que nunca se dejó intimidar por la riqueza ni el estatus. Era refrescante. La cena está ¡lista!, gritó Emily desde la cocina. La mesa del comedor era pequeña, lo que obligaba a todos a sentarse juntos, pero a Víctor no le importó. La comida era sencilla pero deliciosa. Pavo asado en su punto, puré de papas que claramente era casero, guiso de judías verdes y un relleno que sabía a una receta familiar transmitida de generación en generación. Pero no fue la comida lo que hizo especial la cena. Fue la conversación, las risas, la forma en que Sofía insistía en explicarle cada plato a Víctor, como si nunca hubiera visto una cena de acción de gracias. Fue Carlos contando anécdotas de su trabajo en la construcción, lo que hizo reír a todos,
y María compartiendo recuerdos de acción de gracias pasados, lo que los puso sentimentales. Cuando Emily tenía la edad de Sofía, dijo María, decidió que quería cocinar ella misma toda la cena. Se subió a una silla para alcanzar la estufa e hizo el pavo más horrible que jamás hayas probado. Seco como un cartón. Pero estaba tan orgullosa, añadió Carlos. Nos hizo fingir que estaba delicioso. Tenía 7 años, protestó Emily, pero se reía. Y he mejorado mucho desde entonces. Sí que lo has hecho, dijo Víctor sinceramente. Esta es la mejor cena de acción de gracias que he tenido. La conversación se detuvo por un momento. Víctor se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. ¿Qué sueles hacer en acción de gracias?, preguntó Sofía con la inocente curiosidad de una niña. Víctor dudó. La verdad era demasiado triste, demasiado patética. Solía pasar las vacaciones trabajando, pidiendo servicio a la habitación en su oficina, fingiendo que era un jueves cualquiera. Normalmente trabajo, dijo finalmente. ¡Qué terrible!, anunció Sofía. El trabajo es para los días laborables. El Día de Acción de Gracias es para la familia. Sofía tiene razón, dijo Emily con dulzura. Todos necesitamos un lugar al que pertenecer, sobre todo en vacaciones. ¿Y tu familia?, preguntó María. ¿Tienes hermanos? A Víctor se le encogió el pecho. Tengo un hermano, tuvimos. Ya no nos hablamos. ¿Por qué no?, preguntó Sofía con la franqueza de alguien demasiado joven para entender que algunas preguntas duelen. Sofía, eso no es educado, dijo Emily rápidamente. Está bien, dijo Víctor, aunque no era así. Discrepamos en algunas cosas. Cosas importantes. Fue hace mucho tiempo. María estudió el rostro de Víctor con la sabiduría de quien ha vivido su propia experiencia de desamor familiar. La familia es complicada, dijo finalmente. A veces lastimamos a quienes más queremos porque creemos saber qué es lo mejor para ellos. A veces la gente elige caminos diferentes, dijo Víctor con cautela. Y a veces esos caminos se alejan tanto que es imposible encontrar el camino de regreso. Siempre hay un camino de regreso, dijo María con firmeza. El orgullo dificulta ver el camino, pero siempre está ahí. Víctor sintió un cambio en su interior ante sus palabras. Había pasado tantos años justificando sus decisiones, convenciéndose de que la traición de su hermano era imperdonable, de que la brecha entre ellos era demasiado grande para cruzarla. Pero sentado allí, rodeado del calor de esta familia, se preguntaba si María tenía razón. Quizás existía el camino de regreso, solo que había sido demasiado orgulloso para buscarlo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Emily, llenándole la copa de vino. ¿Qué te hizo decir que sí cuando te invité? O sea, no nos conoces y debió parecerte bastante extraño. Víctor consideró su respuesta. ¿Viste algo en mí que había olvidado que estaba ahí y me ofreciste algo que no sabía que necesitaba? ¿Qué es eso? Un lugar al que pertenecer, aunque sea solo por una noche. Emily sonrió. Bueno, eres bienvenida cuando quieras. ¿Verdad, Sofía? Bien. Y la próxima. Ves, te mostraré todos mis dibujos. Tengo un libro lleno de ellos. Me gustaría mucho eso. A medida que avanzaba la velada, Víctor se relajó como no lo había hecho en años. Ayudó a recoger la mesa, a pesar de las protestas de Emily, que insistía en que era un invitado. Se sentó en el suelo con Sofía, observando sus obras y escuchando sus detalladas explicaciones sobre cada una. Incluso se encontró compartiendo historias de su infancia, recuerdos tan enterrados que había olvidado su existencia. Cuando tenía tu edad, le dijo a Sofía, quería ser arquitecto. Solía construir ciudades con bloques y cartón, imaginando cómo sería crear algo hermoso que durara para siempre. ¿Qué pasó con ese sueño?, preguntó Emily. Crecí. Aprendí que era más rentable comprar y vender edificios que diseñarlos. ¡Qué triste!, dijo Sofía con naturalidad. Se supone que los sueños no son sobre dinero. No, coincidió Víctor mirando a la niña sabia. Supongo que no, Alquo.
Caer la noche, Víctor se resistía a irse. El apartamento se había convertido en un santuario, un lugar donde podía ser simplemente Víctor, no Víctor Ellsworth, el director ejecutivo. Allí, su valor no se medía en dólares ni en tratos, sino en su capacidad para hacer reír a Sofía, para elogiar la comida de María y para ayudar a Emily con los platos. «Gracias», dijo mientras Emily lo acompañaba a la puerta. «Por todo, esto era justo lo que necesitaba. Gracias por venir. No estaba seguro de que vinieras. ¿Por qué me invitaste?» «¿En serio?» Emily pensó un momento. «Porque te veías como yo me siento a veces, como si estuvieras rodeada de gente, pero aún así sola. Y porque Sofía tiene razón. Nadie debería estar solo en Acción de Gracias». Víctor metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. «Si alguna vez necesitas algo». Emily tomó la tarjeta, la miró y abrió mucho los ojos. Víctor Ellsworth. Corporación de Desarrollo Ellsworth. Lo miró con una nueva comprensión. «Tú eres ese Víctor Ellsworth. ¿Eso cambia algo?» Emily estudió su rostro, viéndolo con claridad por primera vez. La ropa cara, cómo, parecía fuera de lugar en el restaurante, la cautela con la que había hablado de su trabajo. Todo tenía sentido ahora. «No», dijo finalmente. «No cambia nada. Sigue siendo el hombre que pasó el día de Acción de Gracias con mi familia, que escuchó las historias de mi hija, que vio a mi madre como una persona en lugar de una molestia. El resto son solo detalles». Víctor sintió que algo se aflojaba en su pecho. «Bien, porque me gustaría volver si te parece bien. No para las vacaciones, solo para visitar. A nosotros también nos gustaría». Mientras Víctor bajaba los 3 tramos de escaleras, se sentía diferente a quien los había subido horas antes. Había pasado la noche en un mundo que desconocía. Un mundo donde el amor se medía por el tiempo compartido, donde la riqueza se contaba por las risas compartidas, donde el hombre más rico de la sala era el que pertenecía. A la mañana siguiente, Víctor despertó en su ático con una perspectiva radicalmente distinta. El silencio que antes le parecía apacible, ahora le resultaba opresivo. El orden perfecto de su espacio, que antes le brindaba comodidad, ahora le parecía estéril y frío. Pensó en la calidez del apartamento de Emily, en la risa de Sofía, en la amabilidad con la que María lo había mirado. También se encontró pensando en Emily, no como había aprendido a evaluar a las personas, por su utilidad o su perspectiva, sino como persona. Había invitado a un desconocido a la comida más importante de su familia. Lo había hecho sentir bienvenido sin pedir nada a cambio. Había visto más allá de su riqueza, algo más profundo, algo que necesitaba sanar. Esa tarde, Víctor hizo algo que rara vez hacía. Canceló sus reuniones y salió a caminar. No fue un paseo con un propósito específico, sino una exploración errante de la ciudad que había contribuido a moldear, pero que nunca había experimentado realmente. Se encontró en barrios por los que había pasado en coche, pero nunca había caminado, viendo su ciudad desde la perspectiva de alguien que vivía en ella, no de alguien que poseía partes de ella. Acabó en el Golden Fork Diner, aunque se dijo a sí mismo que era solo una coincidencia. Emily trabajaba en el turno de tarde, y al verlo, su rostro se iluminó de genuina alegría. «Víctor, ¿cómo estás? ¿Estás aquí por la famosa tarta de manzana? En realidad, solo quería agradecerte de nuevo. Anoche fue especial». Emily le sirvió café sin que se lo pidiera. «Me alegra que hayas venido. Sofía no para de hablar de ti. Quiere saber si serás su nuevo amigo». Me gustaría ser amigo de todos ustedes, si es posible». «Claro que es posible, aunque debo advertirte que Sofía puede ser bastante exigente con sus amigos. Esperará que mires todos los dibujos, escuches todas las historias y probablemente la ayudes con sus tareas». «Eso suena perfecto». Emily lo miró a la cara. «¿Lo dices en serio? No solo estás siendo educado. Lo digo en serio. No he sentido
que pertenezca a ningún lugar bueno, en más tiempo del que quiero admitir. Tu familia me dio algo que no sabía que me faltaba. ¿Qué es eso? Un recordatorio de que hay más en la vida que lo que he estado viviendo. Emily le rellenó el café con expresión pensativa. ¿Puedo preguntarte algo? Y no tienes que responder si no quieres. Por supuesto. ¿Eres feliz? O sea, realmente feliz. No solo exitoso. Feliz. La pregunta pilló a Víctor por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó sobre su felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera lo consideró? Creía que sí, dijo finalmente. Creía que el éxito y la felicidad eran lo mismo, pero anoche, sentado a tu mesa, me di cuenta de que había estado confundiendo el logro con la plenitud. ¿Cuál es la diferencia? Víctor reflexionó sobre esto. El éxito es lo que haces. La plenitud es quién eres. He pasado tantos años concentrado en hacer eso que me olvidé de existir. Emily asintió. Sé a qué te refieres. Cuando murió mi padre pensé que tenía que convertirme en otra persona. La proveedora, la cuidadora, la que lo mantenía todo en orden. Olvidé que a veces podía ser simplemente Emily. ¿Cómo logras un equilibrio entre la responsabilidad y la persona que quieres ser? No siempre lo equilibro bien, admitió Emily. Pero intento recordar que cuidar a mis seres queridos no es una carga, sino un privilegio. Y trato de encontrar momentos de alegría en las cosas cotidianas. ¿Te gustaría invitar a desconocidos a la cena de Acción de Gracias? Emily se rió. Exactamente. A veces las mejores cosas suceden cuando sigues tus instintos en lugar de tus miedos.